El primer choque se efectuó entre Mohamed Sirocco y los venecianos de Barbarigo, que lucharon con valor, pereciendo el propio general veneciano en la refriega. A la vez se trabó combate en el extremo opuesto, entre Luch Ali y Andrea Doria, apresando los turcos la capitana de Malta y pasando a cuchillo a casi toda la tripulación, desastre que fue más tarde reparado. Pronto chocaron las dos naves almirantes, la Real y la Sultana, mandada esta por el propio Ali Bajá, y en ella se jugó la partida cumbre de esa decisiva contienda naval. Acudía el marqués de Santa Cruz al centro o a socorrer el ala de Andrea Doria, según convenía, y se peleaba en todas partes con furor y encarnizamiento. En un momento de supremo peligro desenvainó don Juan de Austria su espada y como una marea incontenible se arrojaron sus capitanes y soldados sobre la galera sultana, siendo ayudados por Colonna y don Álvaro de Bazán, con sus naves respectivas. Se peleaba en cubierta, incluso de banco en banco, de remeros hasta el palo de mesana, y junto al timón pereció Ali Bajá, a quien un soldado bisoño cortó la cabeza, clavándolo en una pica. Fue arriado el estandarte otomano y izado en su lugar el de la Santa Liga. El combate que empezaba a decidirse acentuó su signo desfavorable a los otomanos, y don Juan y el marqués de Santa Cruz salvaron el ala derecha de la audaz ofensiva de Uluch Ali, único general musulmán que pudo escapar con los restos de la flota turca. La batalla había terminado. Eran las 5 de la tarde. Arreció el mal tiempo. Las primeras ráfagas de la tempestad se dejaban sentir desde hacía más de 3 horas, pero nadie reparaba en ellas, absortos todos en la terrible lucha. Velaba, sin embargo, don Juan de Austria. Mandó disparar el cañonazo de alarma y la flota aliada acudió a refugiarse en el próximo puerto de Petala. Llegó justo a tiempo. De no ser así, apenas conseguida tan espectacular victoria, las naves cristianas hubieran sido engullidas por el terrible temporal que se desencadenó aquella misma noche. Mientras tanto, en las naves se atendía con mucho cuidado a los heridos. Uno de ellos, gravemente lesionado en el pecho y en el brazo, era a la sazón un desconocido arcabucero, pero sería años después un genio inmortal, Miguel de Cervantes Saavedra. Don Juan de Austria conquista Túnez. Aquella Santa Liga que debía mantenerse a perpetuidad según lo convenido entre la Santa Sede, España y Venecia, duró escasamente 2 años. En mayo de 1572 murió Pío V, y aunque su sucesor, el Papa Gregorio XIII, trató de proseguir la campaña contra el turco, lo impidió la deserción de los venecianos, que pactaron una paz por separado con el Imperio Otomano en marzo de 1573. Enfurecido el general en jefe, don Juan de Austria mandó arriar de su nave la bandera de la confederación que ostentaba el escudo de Venecia e izar en lugar suyo el estandarte real de Castilla. Las fuerzas españolas, por su parte, continuaron la lucha contra los musulmanes norteafricanos. Don Juan de Austria recibió instrucciones de Felipe II para que atacasen Túnez, arrojase de aquel reino a los turcos y colocase en el trono a Muley Hamed, hijo de Muley Hassan y amigo de España. Esta empresa tenía para don Juan el particular encanto de ser exactamente la misma que con tanta gloria llevara a cabo su padre, el emperador Carlos V, 38 años antes. En 1534 el pirata Barbarroja se había apoderado a traición del reino de Túnez y se hizo señor del mismo, destronando a Muley Hassem, su monarca legítimo. Acudió este a Carlos V pidiéndole ayuda y el emperador emprendió entonces, julio de 1535, su famosa jornada de Túnez, conquistando el fuerte de la Goleta y la capital. Restituyó Muley Hassem en su trono su primogénito, Muley Amida, el moro más cruel y más valiente que tuvo el mundo, como le llama Cervantes, se sublevó contra su padre, a quien mandó arrancar los ojos y se apoderó de Túnez. Aterrado, un hermano suyo, Muley Hamed, huyó a Sicilia y se colocó bajo la protección de los españoles. De pronto le valieron al usurpador sus crímenes, pues el argelino Uluch Ali ocupó el territorio tunecino, socapa de protección, pero haciéndose dueño efectivo del mismo. Quiso don Juan de Austria seguir paso a paso las huellas de su padre, y así zarpó de Nápoles el 1 de agosto de 1573 con la mayor parte de su flota, completando sus huestes de combate a su paso por Mesina, Palermo, Trapani y la isla Fagnana, a pesar de las dificultades que tuvo que sortear, pues el general en jefe se hallaba sin un solo real y con muchos centenares de millares de ducados de deuda. Logró aparejar 140 naves de gran porte, 12 barcazas y 25 fragatas y 22 falúas, con 20.000 infantes españoles, italianos y alemanes, 400 caballos ligeros, buena artillería y municiones,
máquinas, vituallas y numerosas parejas de bueyes para arrastrar los cañones. Algunos viejos soldados que hicieron la campaña con Carlos V se ofrecieron de voluntarios para servir también a su hijo con entusiasmo conmovedor. El 7 de octubre de 1573, a los 2 años exactos de la victoria de Lepanto, abandonaba la flota las costas sicilianas y al anochecer del día siguiente avistaron el fuerte de la Goleta, que se entregó sin lucha a las pocas horas. Allí informaron a don Juan de Austria sobre la situación en Túnez. El pánico había cundido en la ciudad apenas divisaron la flota española y los 3000 turcos de la guarnición habían huido después de saquear y destruir cuanto pudieron, siguiéndolos en su fuga los 40.000 berberiscos armados de la región. El 10 de octubre, con fatiga y sed, el ejército recorrió la abrasadora comarca, animado por la presencia de su general, que daba ejemplo como su padre, Carlos V, a los suyos. En todo el camino, dice el diario escrito por su confesor, anduvo su Alteza en su caballo, ordenando a la gente y prohibiendo que nadie se desbandase, mostrándose ora en la vanguardia, ora en la retaguardia, a las veces, mandando avanzar la artillería y con gran orden mandando caminar a la gente. Entró en Túnez don Álvaro de Bazán en vanguardia, siguiéndolo don Juan de Austria a poca distancia. Tomada la capital, puso guarnición española en ella, restableció en su trono al monarca legítimo, Muley Ahmed, y 2 semanas más tarde regresaba a Nápoles. Por desgracia, de nada sirvió la bizarría malgastada en esta brillante empresa, ya que el año siguiente, 1574, se perdieron ambas conquistas, la ciudad de Túnez y el fuerte de la Goleta. Otro hubiera sido el resultado de permitir Felipe II que don Juan se quedara como soberano en tierras tunecinas, ferviente deseo de la Santa Sede, pero nada tiene de extraño que un monarca que le negaba el título de Alteza a su hermano consintiera en que pudiera ostentar el de Majestad algún día. Lo que Felipe II no pudo evitar fue que Gregorio XIII, en premio y gratitud, obsequiara a don Juan de Austria con la Rosa de Oro, el galardón más preciado de la cristiandad. La victoria de Lepanto marca el cenit de la hegemonía española y del reinado de Felipe II. Los recelos del rey hacia su hermanastro, mientras aún no tenía sucesión directa, se avivaron de tal modo que allí nació la intriga que poco después culminaría en el gran escándalo del reinado, el asunto Antonio Pérez. Ya veremos cómo la prematura muerte de don Juan dio un sesgo más turbio a los acontecimientos. Guerras de Europa. Poner una pica en Flandes. Entre los dominios europeos de Felipe, Flandes constituía un grave problema de gobierno, que acabaría por hacerse insoluble. Hasta tal punto se produjo allí la crisis de soberanía española y tales fueron las dificultades en dominar aquellos países que quedó como frase proverbial la de poner una pica en Flandes, como sinónimo de obstáculo poco menos que insuperable. Primero optó Felipe por un entendimiento pacífico con los alzados, política que intentaron sin éxito los gobernadores enviados en reemplazo de Margarita de Parma, hermana del rey, primero el duque de Alba, 1567-1576, y luego el comendador Requesens, 1576. En vista del fracaso, la furia española se hizo presente a las órdenes de don Juan de Austria, 1576-1578, y de Alejandro Farnesio, 1578-1592. Sin embargo, por pertenecer más bien a la historia de los Países Bajos que a la de la península ibérica, el levantamiento y la guerra de Flandes se tratarán más adelante. Guerra en corso. Cuando por el Tratado de Tordesillas 1494 España y Portugal se repartieron el Nuevo Mundo, apenas conocido quedando para los portugueses el Oriente, los demás países fueron marginados de la gran empresa de los descubrimientos. Dos de estos países, Inglaterra y Francia, no se resignaron a ser espectadores pasivos del enriquecimiento de los pueblos de la península ibérica y decidieron también aprovecharse del esfuerzo ajeno, apelando a la guerra en corso si no había otro camino. Mientras Felipe II estuvo casado con María Tudor, reina de Inglaterra, hubo cierto respeto, aunque forzado, por parte de los ingleses hacia la zona de influencia española en América, pero al subir al trono Isabel Tudor su actitud varió por completo. Era exigir demasiado a los ingleses que se contentaran con presenciar desde lejos el prodigioso festín de las minas de oro y plata de las Indias y que dejaran paso libre a los galeones españoles cargados de tesoros. Obraron, pues, en consecuencia. Oficialmente la Corte de Londres prohibía a sus súbditos cometer acto alguno hostil contra las colonias españolas, pero los comerciantes londinenses no tenían motivo ni deseo de respetar unos acuerdos que los excluían de las regiones más ricas del mundo en aquel entonces. Con frecuencia se ha repetido que la piratería inglesa, que ya era célebre en el siglo XV, adquirió en el XVI proporciones patrióticas. Los corsarios se convirtieron en héroes nacionales, o poco menos.
Los límites entre comercio, piratería y robo han sido siempre muy difíciles de definir y precisar, y más en aquellos tiempos en que ciertas formas de piratería tenían carácter legal. Cualquier capitán de barco que hubiese sido robado por una nave extranjera recibía patente de corso, es decir, quedaba autorizado a resarcirse con otro barco cualquiera de la misma nacionalidad. Tales patentes de corso eran reconocidas por las potencias extranjeras, y los piratas que las exhibían eran tratados como honrados comerciantes en vez de ser ahorcados del palo o trinquete. Muchos ingleses propietarios de una nave armada con cañones se dedicaban sin rebozo al lucrativo oficio de saquear las naves portuguesas que regresaban de la India u organizaban provechosas expediciones a las colonias españolas. La propia reina Isabel percibía su porcentaje del botín, que no era escaso. También en Francia se dedicaban a este negocio naval casi siempre libre de riesgos. Ninguno responda porque estos sin duda son corsarios franceses que hacen a toda ropa, es decir, que roban cuanto encuentran, frase que la experiencia de Cervantes pone en labios de uno de sus personajes. De este modo surgieron los grandes corsarios ingleses del siglo, Hawking, Drake, Cavendish, por ejemplo, la fama de cuyas hazañas transformó en seres legendarios. John Hawkins inició por vez primera el comercio regular de esclavos negros en Guinea, convirtiéndose en pocos viajes en el mercader más rico de Inglaterra. Su tráfico como negrero y sus piraterías en Indias le proporcionaron además notable experiencia. La sanción que recibió por todo ello fue que la reina Isabel lo colmara de elogios y lo nombrara tesorero de su flota. Su mejor discípulo fue el audaz aventurero Francis Drake. Pronto fue Drake el ídolo de Inglaterra. Pese a su rigor extremado, era adorado por sus tripulaciones, a las que sugestionaba con su pasmosa serenidad y su flemático sentido del humor. Era muy capaz de sentenciar a muerte a uno de sus lugartenientes, si así lo exigía la disciplina de a bordo, y pasar amigablemente las últimas horas con el condenado antes de colgarlo de una antena. Durante el último tercio del siglo, Drake las emprendió con los buques españoles en el litoral americano. En 1572 capturó 3 convoyes de oro y plata. En 1577-80 emprendió una vuelta al mundo, capturando un barco en Valparaíso, un cuantioso botín de plata en Arica, otro galeón cargado de riquezas en el Callao. Tras saquear las poblaciones litorales del Pacífico, regresó rico y triunfante a su país. La proyectada invasión de Inglaterra. 5 años después volvió Drake a sus andanzas de corsario, retornó a Inglaterra con otro tesoro, también a costa de los españoles, y a los 2 años, 1587, atacó la propia ciudad de Cádiz, destruyendo las galeras allí ancladas. Ciertamente aquello era ya demasiado, y Felipe II decidió replicar a su vez con una ofensiva en el mismo territorio inglés. Además del espíritu de venganza por los agravios y depredaciones de la piratería inglesa y de los motivos de carácter religioso que pudieran impulsar al monarca español a emprender tamaña expedición, no olvidaba tampoco Felipe la pertinaz ayuda de Isabel a los rebeldes de Flandes, a los nacionalistas de Portugal y a todos cuantos se manifestaban enemigos del soberano español, así como la necesidad de adoptar represalias por la muerte de María Estuardo, mandada a ejecutar poco antes por la reina inglesa, y el deseo de enseñorearse de la Gran Bretaña, creyendo que su conquista sería tan fácil como la del país portugués. Tales fueron, entre otros, los motivos de la puesta en marcha de la que prematuramente se llamó la Armada Invencible, y en la que, excepto lo puramente imprevisible, todo se tuvo en cuenta. Los preparativos que se hicieron por tierra y por mar fueron extraordinarios. En los puertos españoles, en Flandes y Portugal e Italia se construyeron y aparejaron navíos de varias formas y tamaños, galeazas y galeones, poderosamente artillados, en las que se aplicaba la experiencia naval de Lepanto, sin tener presente que la técnica no podía ser la misma. Al propio tiempo afluían a Flandes los tercios y escuadrones reclutados en Italia y Alemania para ponerse a las órdenes de Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, jefe del ejército de desembarco, así como don Álvaro de Bazán, loera de la flota invasora, compuesta por 130 bajeles grandes, sin contar los de carga y transporte. El repentino fallecimiento de este último torció acaso el curso de los acontecimientos. En su lugar fue nombrado jefe supremo el duque de Medina Sidonia, gran señor, regular soldado y pésimo marino, yerno de la ya en desgracia princesa de Éboli. Según el historiador Estrada, unas palabras desabridas del rey causaron la muerte del insigne marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán. Hubo quien tachó de lentitud perjudicial su prudente circunscripción, y juzgándolo también hacia el monarca, lo despidió un día con esta frase:
Por cierto que me correspondéis mal a la buena voluntad que siempre os tuve, palabras que hirieron tan gravemente la honra y pundonor del susceptible admirante que lo hicieron morir de pesadumbre a los pocos días, y añade el citado historiador, así a muchos hombres invencibles derribó muchas veces con facilidad la punzadilla de una palabra.